Buenas noches. Bueno, esta noche hay dos motivos por los que yo debo hablar poco. El primero es evidente, yo creo que está claro, el catarrón que tengo. Y el segundo es porque, estando acompañado, como estoy acompañado en esta mesa, sobran las palabras. Lo único que sí quiero decirles es, lógicamente, darle la bienvenida a esta casa que de todos los canarios, esta noche especialmente de los canarios de una isla. Y una vez más, parece que hemos logrado vencer al fútbol y a otras eventualidades, lo cual ya empieza a ser sorprendente. Solo decirles que es un grato honor para esta Real Sociedad Económica tener hoy aquí la presentación de este libro que hace referencia a una isla en la que también existió una Real Sociedad Económica, y desde hace unos meses estamos teniendo la grata noticia de que se está intentando revitalizar la Real Sociedad Económica en La Palma. Ahora mismo estaba hablando con algunos de sus miembros y hay una conversación, aprovecho para informarles, una conversación que tuvimos en verano, don Tomás Van der Bay, director de la Real Sociedad Económica de Gran Canaria, y yo, acordamos que si eso se producía, nos pondríamos en total y absoluta disposición de las personas que quisieran revitalizar nuestra querida Real Sociedad Económica de La Palma, y así se nos hemos hecho saber. Por tanto, reiteramos nuestra máxima voluntad, porque creemos que así ganamos todos. Yo, sin más, le cedo la palabra, que yo poco tendría que cederle, porque más bien sería al revés, puesto que aquí manda más don Leoncio que yo, que como saben es director de honor, pero en este caso protocolariamente yo le paso la palabra a don Leoncio. Buenas noches, queridos amigos todos, porque si no fueran amigos no estarían aquí. Yo nací en el 16 y estamos en el 14. Comprenderán con esta referencia que ya mi cabeza no está para estos trotes. En segundo lugar, estoy asombrado porque en las presentaciones de libros a las que he asistido muchas, no había visto nunca un grupo tan numeroso. No hay duda que Osvaldo tiene un poder de convocatoria inaudito. Realmente me queda asombrado. Realmente en ese libro aparece la palabra prólogo firmada por mí. Entiendo que naturalmente quien hace el prólogo de un libro no debe de ser su presentador. Recuerdo con Pedro de las Casas, que se empeñó en que presentara un libro que yo había prologado, que yo me negaba, pero al tercer whisky ya no resistí más. Ya. Le dije que sí. Este caso es distinto, porque realmente lo escribí antes de conocer el libro,
por nuestras conversaciones, nuestras charlas sobre el tema, puesto que yo había vivido intensamente todo ese periodo en la enseñanza. Por un lado, que fui 35 años nada más decano del Colegio de Doctores y Licenciados, una etapa muy conflictiva, aparte de ejercer los más diversos cargos docentes. Y yo pensaba, cuando escribí eso, de hacer una introducción socioeconómica y esta, para que se entendiera el marco social y económico, las circunstancias en que se desarrolla esa academia y cómo esos maestros sacaban adelante sus alumnos. Y estaba convencido que era eso. Y resulta que el otro día se ve, al decirme que era hoy, miro, y resulta que no. Mi prólogo no se trataba de eso. Se trataba de la historia de la enseñanza. Pero usted cómo anda mi cabeza. Cabo. Hay una cosa que se le fija. Y eso no es falta del conocimiento del autor, de mi querido amigo Juan. Porque en el libro está invertido. Yo no he escrito el prólogo. El prólogo lo escribió este señor. Y yo hice la introducción y aparece al revés. No, a ninguno de ustedes se les alcanza que Osvaldo sea lo suficiente ignorante en semántica para no darse cuenta. Porque, claro, lo único que se me ocurre pensar es que mi amistad con Osvaldo, que es un gran poeta, lírico, sensible, mucho más, resulta que Osvaldo ha interiorizado una imagen de Leoncio Afonso totalmente falsa, muy favorable a mí. Yo no, por eso no protesto, pero sí hago constar esa realidad en relación a este libro al que nos estamos refiriendo y al que con ustedes con tanto entusiasmo han asistido. Claro, en realidad yo he hecho la introducción, este es el prólogo, aunque el libro lo dice al revés. Eso me conste. Y ten en cuenta que las palabras nunca son inocentes, digamos, claro. Y además, porque hay palabras que se ponen de moda por el color, el concepto mágico que encierran. Vean cómo se abusa actualmente, como si se tratara de un amuleto de las palabras progreso, progresía y sus derivados, o democracia, venga o no venga a cuenta, y a veces con sentido opuesto al real. Pero ese es el lenguaje. Y global, los barcos de entonces apestaban tanto porque eran pintados con aceite de linaza y no con los acrílicos actuales. Ya recuerdo eso. Pero porque claro, el aceite de linaza es tremendamente apestoso y provoca náusea. Y los de ese cuerpo que constantemente le estaban dando sus manos de aceite de linaza provocaban náuseas a todo el mundo. Y claro, ten en cuenta que la enseñanza, como digo, en el pseudo prólogo, estuvo siempre en manos de la Iglesia. Ya por una sencilla razón, era la que tenía dinero. Con los ciegos, y además podía subvencionar todas las universidades eran creadas por la Iglesia
estaban a cargo de ella. Todos los niveles de enseñanza eran de la Iglesia. Pero el siglo XIX, con su laicismo, las desamortizaciones, etc., hizo que la enseñanza pasara de la Iglesia al Estado o a los organismos públicos, que además no tenían dinero. De los tremendos problemas para los docentes de este periodo, hasta que el Estado se hizo cargo de todo, como la dictadura de Primo de Rivera. La verdad es que al vivir el periodo de que trata el libro, y además en Tenerife lo hice directamente, en La Palma menos, porque naturalmente ya me había desvinculado de La Palma, aunque en el sentido de mi actividad docente y de los centros libres de aquí, de Tenerife, que sí patrociné muchos activé, pero en La Palma ha hecho Osvaldo un libro exhaustivo de la época, un libro comercial, aunque él no se lo haya propuesto así, pero es muy comercial. La condición humana nos lleva a que cuando nuestro nombre aparece en un libro escrito, una cosa, queramos tener, nos sentimos satisfechos y orgullosos de que de aparecer el nombre en el libro. Claro está. En este caso, pero ya que tengo una cosa, ha sido para la imprenta, no para el cuadro. Yo que recuerdo, al comienzo de las comunidades autónomas, en todas ellas se hicieron enciclopedias de las comunidades. Por ejemplo, Galicia fue larguísima porque metieron a todo el mundo y así todo el mundo compró e hicieron el negocio. Aquí, el que la dirigió se empeñó en hacerla muy científica, muy rigorista, total, se quedó a la mitad. Porque naturalmente la venta disminuye. Eso es una enseñanza a permitir para que usted dígame la idea, si a alguno se le ocurre leer la introducción de una frase de una vecina que le dirigió a mi padre. Mi padre fue alcalde de mi pueblo de 1920 al 23. Primo de Rivera le destituyó como corresponde. Y él creó una escuela en el barrio del Llanito. Los maestros pertenecen para el ayuntamiento. Y una vecina se le revuelve indignada contra él y le dice: Antonio, has traído la ruina al pueblo creando esa escuela. De la concesión propia de la época. En la Segunda República se produjo un cambio muy importante. Por un lado, recuerdo a Marcelino Domingo, ministro de la Educación, que creó el Plan Profesional de Magisterio. La Segunda República tiene muchas luces, pero todavía más sombras. Al fin y al cabo, España era una sociedad agraria y en la Segunda República solo lució una élite poco numerosa, pero extraordinaria. Y el elemento básico para la promoción social en el antiguo régimen era la Iglesia o el ejército. Para las
salir de la situación no había otra vía. En la sociedad burguesa, el único forma de ascenso social era la cultura. Y naturalmente a través del aprendizaje y la enseñanza. Por eso, las mentes más brillantes, gracias a sus maestros, consiguieron llegar a esa meta del magisterio, de esa enseñanza que era el tope máximo, esa carrera corta de profesión y habilidades en una familia campesina para poder alcanzar. De verdad que el magisterio en esa época ya quisiera nuestra universidad tener una 10ª de talento de los que entonces se dedicaban a la enseñanza, porque no tenían otra opción, pero eran realmente gente con un valor enorme, un gran talento, una inteligencia fuera de lo común y, claro, pues me estoy pasando. Perdone, pero es que yo me estoy pasando. Voy a terminar, pero contándoles una anécdota de la ley del 53, que es una ley en la que se basa el libro, porque todo el alumno eso corresponde a la ley del 53. Fue una ley que viví intensamente. Yo era director del Instituto de La Laguna. En fin, montamos una gran campaña, especialmente yo con el Colegio de Doctores Social, contra esta ley. Sánchez de Munien, que era el director general, después le sustituyó el doctor Cuatro Fernández Miranda, pues nos reúne luego en Madrid a todos los directores. Tengo 2 anécdotas que contar de esa presencia en la ley de 53. Una reunión de un grupo de directores con el director general. El director general muy enfadado nos dice: es que ustedes no saben leer. Y yo salté como una pantera diciendo: ni usted escribir. Afortunadamente en ese momento solo el teléfono era Luis Jiménez llamándole para apaciguarlo, y entonces que ellos se calmó, no pasamos más. Estuvimos alojados en el colegio Nebrija, el colegio mayor Nebrija. Por cierto, que allí es donde única vez en mi vida he comido carne de ballena, que nos la daban todos los días. No sé el último día porque era menester. Y estando en el colegio mayor, hay que traerse a otro mundo, la mitificación de la autoridad y demás cosas. El subsecretario termina en el coche oficial, me va a buscar al colegio mayor, me lleva al ministerio para, utilizando el teléfono del ministro, que cortaba todas las comunicaciones, porque la comunicación telefónica entre Canarias y la península solía tardar entre 10, 12 o 15 horas. Y entonces, para hablar con el teléfono, me lleva al despacho del ministro, porque el teléfono del ministro anulaba todas las demás comunicaciones para tener yo vías libres. Efectivamente, llamé a Pancho Jato, que a algunos les recordará, le di instrucciones para suspender la campaña y el secretario me devuelve al colegio mayor. Tal está que después de aprobada la ley fui destituido como director del instituto, cosa lógica y propia de toda la época, no de aquella sola, sino de las demás. Y con esto voy a terminar porque, en fin,
pues está la pandemia, empiezan a salir cosas que no sé dónde van. Muchas gracias y perdón por la larga. Profesor Buenoso. Señor presidente de la Económica, profesores Leoncio Afonso y Eduardo Izquierdo, señor obispo de la diócesis, querida colonia de enseñantes, amigos de la tertulia 25 de julio, amigos todos, yo soy del 58, no soy del 16, 42 años, por lo tanto soy de la época del Pentadón y del Cancio 20. El libro que presentamos con el título Los estudios de bachiller en La Palma, enseñanza libre y colegiada, 1930-1980, realizado por Osvaldo Izquierdo, supone una importante aportación para la historia de la enseñanza en Canarias. Constituye la segunda edición y respecto a la primera presenta nuevas aportaciones, correcciones, reajustes y ampliaciones, sobre todo en su ámbito cronológico, y nos ofrece una panorámica de 50 años que permiten a su autor situar y explicar, y a nosotros entender la evolución de estos estudios en la isla de La Palma. La investigación inicial, así como esta segunda edición, que era necesaria, cubre el vacío existente en la historia de la segunda enseñanza libre y colegiada, tanto en la isla como en nuestro archipiélago, y aporta resultados novedosos acerca de unos centros creadores y pensadores de cultura que desempeñaron una importantísima labor a lo largo de la etapa de posguerra y hasta el año 1970. Pues sería este año el de la creación del Instituto de los Llanos Geridanes, con el que se modificaba de forma sustancial el mapa escolar que para los estudios de enseñanza media presentaba la isla, y muchos de ellos pues perdían las razones históricas por las que habían surgido y por las que habían existido. Su lectura me ha posibilitado ampliar conocimientos y experimentar el placer que proporciona actualizar toda una serie de vivencias que parecían perdidas. Muchos son los recuerdos que me llevan a momentos intensamente vividos. Don Osvaldo fue mi primer maestro, allá por el curso 64-65, cuando estaba destinado en la Escuela Pública número 2 de Las Manchas de Abajo, en el municipio palmero de Los Llanos. 12 años más tarde, casi sin contacto alguno durante ese periodo, volví a ser alumno suyo en el Instituto de Enseñanza Media Eusebio Barreto de la misma localidad, cuando cursaba sexto de bachiller y él impartía con gran rigor y solvencia la historia de la literatura española en el expresado curso. A partir de ese momento, siempre me ha dispensado consejo, amistad, trato preferente al que en justa medida y en justa reciprocidad yo le correspondo con leal afecto y sincero reconocimiento por su profunda vocación, profesionalidad y compromiso permanente con la enseñanza. Por otro lado, fui alumno de uno de esos centros, el Colegio Padre Manjón, también en Los Llanos, que aparece referenciado en el trabajo, y por tanto fui sujeto activo y directo de las situaciones que de modo particular para dicho centro y en general para los del resto de La Palma quedan reflejados en magistral prosa en el contenido del trabajo. Por idéntica razón me identifico con la motivación que movió al autor a su realización, como fue la necesidad de brindar un tardío reconocimiento a los maestros y profesores que en condiciones adversas impulsaron y facilitaron los estudios de bachillerato y prepararon para los de magisterio que permitirían a muchos jóvenes iniciar y continuar estudios universitarios. Igualmente, la lectura del mismo ha posibilitado adentrarme y profundizar en el campo de la enseñanza desde una perspectiva histórica, dimensiones ambas que constituyen el fundamento de mi vocación docente e investigadora. El objeto inicial de la investigación fue la recuperación de toda la información posible, puesto que había muy poca, sobre aquellos colegios y academias que suplieron o complementaron a los centros oficiales de bachillerato durante el periodo acotado y proceder a su divulgación. A mi juicio, el autor lo ha logrado con creces y se justifica sobradamente con la recogida y organización de la misma, así como con su análisis y explicación a lo largo del trabajo. En su exposición, el autor nos revela la especial situación que vivió La Palma y cómo la conjunción de circunstancias de naturaleza diversa, la mayoría por necesidad, contribuyó de manera determinante
a que surgieran en los distintos municipios una serie de centros y academias que canalizaron aspiraciones de superación personal y colmaron deseos de engrandecimiento de aquellas localidades en las que se establecieron y donde dejaron profunda huella. En cuanto al tema, estimo que nadie mejor que don Osvaldo reunía condiciones de idoneidad suficientemente demostradas para el desarrollo, pues tiene amplia capacidad investigadora, así como experiencia de toda una vida dedicada a la enseñanza en sus 3 niveles, primaria, media y superior. Además, fue profesor de 2 de los centros estudiados y, por tanto, conocedor de aquella realidad, al igual que de antiguos profesores y promotores de muchos de esos centros estudiados que aún viven, así como de familiares de otros que ya han fallecido y que han puesto a su disposición material y testimonios que han servido de base para su investigación. Respecto a la estructura del trabajo, presenta equilibrio entre la información que ha dispuesto y las exigencias del tema. Obviamente, la contextualización del mismo requiere tener presente la evolución general de la legislación educativa en materia de enseñanza media, la situación general de este nivel de la enseñanza en Canarias y la situación específica de la misma en La Palma. Pues bien, don Osvaldo cumple con esa exigencia en los 3 primeros capítulos, sobre los que asienta un cuarto dedicado al estudio pormenorizado de los 22 centros establecidos en 11 de los 14 municipios que conforman la isla. A continuación presenta la parte más analítica, que denomina de aspectos generales, y en la que realiza un estudio detallado sobre el número, clasificación y denominación de los distintos centros y academias, de los elementos que posibilitaron su apertura y de los que motivaron su cierre, al igual que de sus profesores y de sus alumnos, para luego finalizar con las consiguientes conclusiones que demuestran haber logrado el objetivo propuesto. Completa el trabajo con unas sugerentes reflexiones acerca de la necesidad presente de simultanear educación e inclusión como línea de conducta solidaria entre el pasado y el futuro. Finaliza con un apéndice conformado por una serie de testimonios con la relación de informantes, fuentes, bibliografía, gráficos e índices específicos que ilustran, clarifican y complementan el contenido general. Llama especialmente la atención el apartado de los testimonios que, a modo de sistema interno de garantía de calidad de la propia investigación, recoge de aquellos que fueron alumnos de los centros y academias estudiadas y que mediante la labor de profesores, esfuerzo familiar, estudio, trabajo y constancia, escalaron hasta los más altos peldaños de la sociedad y se constituyeron en obligados referentes para la misma. En el apartado de la fuente, y en un gesto que le honra, nos advierte que ha sido más la información obtenida mediante testimonios directos que la facilitada por la documentación consultada, puesto que, como ya hemos dicho, hay muy poca. Por el contrario, son abundantes los recuerdos, las evocaciones, agradecimientos, relatos, memoria. Este desequilibrio lo ha resuelto magistralmente mediante el consiguiente cotejo de la información obtenida por las 2 vías y mediante variables correctoras que ha sabido ponderar los excesos potenciales que se cometen cuando se recuerdan cuestiones de juventud, que todo se enaltece. También nos previene el autor que por la naturaleza de dicha fuente el trabajo es irremediablemente incompleto, limitado y está condenado a tener lagunas. Ello es cierto, pero también es cierto que ahí es donde reside la fortaleza del mismo, puesto que es mucho más lo conseguido que los vacíos que presenta, y es de más valor lo recogido que lo irreversiblemente perdido. Y en todo caso, lo que don Osvaldo nos presenta deja abiertas todas las vías para que pueda ampliarse o completarse. Estoy seguro que incluso al terminar este acto, el libro que hoy presentamos habrá aumentado el número de páginas en la medida que su lectura aumente con nuestros recuerdos el contenido de ese trabajo. Finalmente, el aparato crítico que presenta el profesor Izquierdo le confiere al trabajo gran solidez y calidad. El estudio pormenorizado de cada uno de los centros, al igual que su análisis global y sobre todo los testimonios que recoge el autor, permiten deducir que en La Palma los estudios de bachillerato y la preparación para los estudios de magisterio aparecen determinados por una serie de condicionantes que se manifestaron a distinta escala. La elección de los mismos no parece que fuera fruto de un deseo de tipo individual, sino que fue su elección y adquisición la que dependió de factores estructurales como pudo ser la mayor o menor cercanía al centro, de factores económicos bien de retraimiento o bien de expansión de una economía de base rural, como señalaba don Leoncio, de factores sociales donde influyó, bien es verdad, el nivel económico de la familia, pero también la cultura de la familia, de factores individuales, puesto que aparte de querer estudiar, pues hay que tener predisposición para ello,
y por último también influyeron factores institucionales que no fueron los meros que se manifestaron. La conjunción de los mismos posibilitó que la isla presente cierta originalidad respecto al resto de las que componen el archipiélago, pues desde siempre contó con centros que, aunque no suficientes, sí en función de las posibilidades familiares, pues parecieron satisfacer la demanda de dichos estudios. De acuerdo con lo expuesto, las academias de bachillerato de La Palma fueron una realidad fruto de la necesidad. Con las mismas, en los distintos municipios en los que se establecieron, se pretendió satisfacer la demanda educativa que de forma más o menos explícita se manifestaba y así solucionar el problema que se le planteaba a las familias ante la imposibilidad de asumir el coste que suponía hospedar a sus hijos en Santa Cruz de La Palma, donde se encontraba el único instituto de bachillerato. Por otro lado, las academias también vinieron a paliar en parte la otra necesidad, la que se derivaba de la inestabilidad económica de los maestros, dada la escasa liquidez de los ayuntamientos a la hora de satisfacer los sueldos. A los maestros, la pequeña remuneración que se percibía al trabajar en esas academias, pues constituía un pequeño complemento que en ningún momento supuso el pago de su trabajo y sí un pequeño estímulo que explicaba parte de la razón de ser también. Gracias a esa pequeña cantidad, unida al tesón y entrega de los maestros nacionales y demás personas en condiciones de enseñar, estos centros fueron posibles. Por otra parte, también considero indispensable destacar la labor de los fundadores y de los promotores. En la mayoría de los casos, la iniciativa fundacional se debió a particulares que se sentían con la capacidad y posibilidades de afrontar la empresa, bien como promotores o bien asumiendo tareas administrativas o puramente educativas. Un claro ejemplo lo representa entre las demás academias la Academia de Doña Carmela, que creo que no tenga motivos para no conocerla, los que son de Mazo, o la de don Beremundo Morales, también en Mazo.